en nuestros dos países, que es en Chile y en Argentina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que desde la altura del río Aconcagua hasta la desembocadura del río de la Plata, antes de la llegada del español, teníamos que de allí hacia abajo, hasta Tierra del Fuego, funcionaban las naciones mapuches. Esas naciones mapuches estaban divididas en dos: los pasivos y los activos. Los activos, demasiado revolucionarios en cuanto a guerra, con el tiempo, se llamaban Het, que estaban del otro lado de la cordillera, y aquí nos encontrábamos con los picunches al norte y los huiliches al sur, solamente. Obviamente más al norte existían otras culturas y hacia el sur lo mismo, pero no estaban determinadas como culturas mapuche. Solamente a la entrada, aprovechando esta pasividad de los grupos huiliches y picunches, los Het entran por la zona de Trapa-Trapa, Butarelbum, y aprovechan y desplazan, como dicen, hacia el norte a los picunches y hacia el sur a los huiliches. Por eso los picunches le dan el nombre ellos mismos, en Mapudungun, gente del norte, y a los huiliches del sur, gente del sur. Che es gente, por eso normalmente la palabra che es muy usada en Argentina, porque significa gente. En vez de decir vos, usted, che es gente. Entonces, el desplazamiento es muy grande. ¿Cuál es la importancia de esto? Que ese desplazamiento no solamente queda en un sector, que es en el sector de la Araucanía o la región del Biobío, sino que vamos hacia el norte y hacia el sur, extendiéndose desde la región de Coquimbo, desde el río Choapa, medianamente, o en algunos otros historiadores hablan desde el río Aconcagua, porque dependiendo del desplazamiento de esta etnia, que es los changos. Esto llega hacia el sur hasta el seno del Reloncaví, del río Reloncaví, que es justamente el antecesor de lo que fue en la época glaciar la unión de la isla de Chiloé con el continente. Se forma justamente el canal de Chacagua en ese caso. Y ahí está el seno del Reloncaví. Dentro de todo ello se fue aculturizando a otras subculturas o subetnias, como por ejemplo los changos toman el Mapudungun, después los picunches quedan en este sector, después los changos quedan en el mismo sector, obviamente. Hacia el sur aparecen pehuenches. Pehuen es Araucaria. Che es gente de la Araucaria, gente de la cordillera, gente de la zona de la alta montaña. Y tenemos los cuncos y los chonos. Los cuncos y los chonos tienen la particularidad de haber sido una subcultura muy interesante, porque al ser desplazada por los huiliches, que fueron desplazados por los Het y formar la cultura mapuche, automáticamente se trasladan a la isla de Chiloé, y en la isla de Chiloé forman la cultura chilota. Inclusive viviendo algunos chonos, desplazándose hacia más al sur, en las islas Guaytecas. Tenemos aparte de los chonos, los changos, los botahuiliches. Los botahuiliches significa gente austral. Gente del sur, pero más austral. Gente austral, tirándose hacia el sur. Después, más abajo, nos encontramos con los puelches y los tehuelches. Los puelches son la gente de la zona de la planicie, y los tehuelches son la gente de los cueros. Obviamente acá hay el crecimiento de esta cultura mapuche, ella misma se divide, entonces forman una cultura que se llama lafkenche. Lafken es costa, gente de la costa, por ejemplo, de río, de lago, de laguna y de mar. Esa es la posición geográfica de la cultura mapuche. Obviamente el español le pone el nombre de araucanos. Ese nombre araucanos tiene dos determinaciones. Arauca significa greda o lugar gredoso, y Auca en quechua significa guerrero. Entonces a esa gente sumamente belicosa le ponen el nombre de araucanos. Ahí queda con el tiempo, pero no deja de ser
la cultura originaria mapuche. Ahora, ustedes, como estuvimos viendo el otro día, tenemos la posibilidad de entender de que desde el norte, desde la región de Arica y Parinacota hasta Tierra del Fuego, en su extensión, antes de la llegada del español, había nauquénidos. Eran los camélidos, que son las llamas, vicuñas, alpacas, guanacos, estos que escupen. Estaban en toda esta zona. Entonces, normalmente, la lana salía de ellos. Entonces, tenemos, como por ejemplo, ese telar, el buitrán, era lo que normalmente ellos utilizaban para formar sus textiles. Dentro de los textiles tenemos diferentes tramas y urdimbres. ¿Qué significa? La trama es el color que nosotros le vamos a dar en pasar la lana, y la urdimbre es lo que sostiene. En este caso le van dando distintos trabajos o grecas o formatos que están determinando las situaciones de cada uno de sus linajes, sus antepasados y sus formas de vida. Por ejemplo, ese ñacún o poncho que está allí, de color negro y blanco, es relacionado por su trabajo con un polígamo, un lonco polígamo. Él inclusive aparece en fotografías donde está él junto con sus esposas. Allí nos encontramos con un quepán o chamanto, que es justamente lo que va encima, o el chal, que normalmente iba tomado por un tupu. No usaban, en esa época no existía lo que era el botón y el ojal, entonces de alguna forma tenían que ser mantenidos en algún espacio y no tenían el alambre de gancho que tenemos ahora, o sea, el alfiler de gancho. En ese caso usaban o el tupu, que es el que está de este lado redondo, o el ponchón, que está del otro lado, que es con forma circal. Ponchón. Acá hay uno. Ponchón o catahue. En esos casos también tenemos la iquiuya, que el iquiuya es un textil más o menos de 2,5 metros de largo por 1,5 metros de alto, o 2 metros en algunos casos, dependiendo de la altura, pero tenemos que tener en cuenta que no eran más de esa altura, o sea, 1,60 metros, 1,65 metros, por ejemplo. Entonces, la mujer, ¿qué hacía? Pasaba alrededor, se envuelve alrededor con esa iquiuya y forma como una especie de manto encima, que es tomado en la parte de la cintura por el trarigüe. Ustedes pueden ver distintos trarigües colgando allí, todos con diferentes trabajos. Cada uno da la forma y el estilo de vida que tuvo su linaje y sus antepasados. Es exclusivo de la mujer, el trarigüe. Trari significa amarrar, hue es cintura. Y en el hombre pueden ver colgando sobre el chiripá, justamente allí, un huenchu trarigüe, que es el que usa el hombre, exclusivamente. Bueno, hay infinidad de trabajos realizados por ellos en cuanto a la forma, a los adornos, pero hay algo claro, que los trariloncos, que son lonco es cabeza, trari es amarrar, que usaba el hombre, eran exclusivamente de tela, o sea, textiles hechos con lana, en ese caso, como está allí arriba. Hay una historia contada por Rosenbeck, que es un sacerdote jesuita, que habla exclusivamente de un trarilonco de hombre, que es una cinta de plata que iba en la cabeza, para amarrar sus mechas largas. Como hablamos el otro día, tenemos una descendencia muy clara de lo que es el mongol. El mongol tiene pelo duro. Rosenbeck. Exactamente. Rosenbeck. En este caso, el pelo tenían que mantenerlo rígido y bueno, obviamente, tengan en cuenta algo que es muy importante, esa piedra que tiene colgando en la parte del centro del pecho del hombre. Bueno. Después tenemos
Esto a modo de información. Esos elementos que ustedes ven allí para llevar los niños se llamaban copulhues. El de madera era mapuche y el de abajo de caña era pehuenche. Allí abajo está el chañantucu o choapino, que era exclusivamente del lonco, del jefe, que lo utilizaba para montar a caballo y en algunos casos cuando él se sentaba a departir o a tomar mate con con los otros loncos y poder poner sus pies arriba de su choapino. Era exclusivo de él. Bueno, vamos más adelante. Ah, perdón. Vamos a ir a aquel sector, por favor.